Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional. El día de hoy lleva por título ¿Sobrevivirá tu construcción? El apóstol Pablo fue muy atacado en muchas ocasiones, hasta discriminado, de que no era parte de los que el Señor había elegido como apóstol o como enviado para que pudiera llevar el mensaje a las naciones. Y en muchísimas ocasiones guardó silencio en cuanto a su apostolado. Nunca le interesó el hecho de defenderlo o hacerlos entrar en razón. Por lo que en esta parte de la escritura el apóstol Pablo está hablando por experiencia propia, puesto que el apóstol estaba destinado a ir echando los cimientos para luego pasar a otro lado y empezar. Es lo que a él le apasionaba y le gustaba. Es verdad que se quedó, por ejemplo, ahí en Corinto se quedó 18 meses, dice la escritura en Hechos 18:11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. O también se quedó en Éfeso, se quedó 3 años. En Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Había tanto terreno para planificar, para plantar, para cimentar. Tantas personas que ni siquiera habían oído del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que si se iba a empezar en serio la evangelización del mundo, el apóstol Pablo no podía más que echar los cimientos y pasar a otro lado. Porque tenía ese espíritu de seguir adelante. Solo cuando lo metían en la cárcel o preso, pues se veía totalmente forzado su espíritu inquieto a permanecer en un solo lugar. Aunque para el apóstol Pablo siempre había excepciones. Lo podemos ver, por ejemplo, ahí cuando lo metieron en la cárcel, ahí en Filipo. Él no guardaba silencio. Él estaba dispuesto a siempre compartir. Podemos ver ahí en Hechos capítulo 16, versos 23 al 25, dice la escritura: después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Y luego dice que mandaron al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, dice, recibiendo este mandato, lo metió hasta el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ese era el apóstol Pablo. Por eso en el verso 10 de esta carta a los Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo hace hincapié primeramente en una cosa. Y es lo que les va a dejar muy en claro. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. El apóstol, aun cuando no le gustaba, o él sabe que no es prudente que el predicador se defienda personalmente ante ataques que vienen en su contra o contra su persona, pero en ocasiones puede que sea necesario, como en el caso en esta ciudad, en Corinto. El apóstol Pablo habla primero que el llamado al apostolado no fue idea ni de él, ni de ninguno de los demás apóstoles, ni fue idea tal vez del grupo de los judíos, el Sanedrín. No fue tampoco idea de la iglesia de Cristo ahí en Antioquía. Y se podrían mencionar muchísimas otras personas y más lugares que habrían podido ser los que le dieron el título, si lo podríamos llamar así, de apóstol a Pablo. Pero él deja muy en claro de quién fue el llamado o por qué fue llamado. Por eso él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Quién le dio la oportunidad? ¿Quién le dio esa gracia, ese llamado? El apóstol Pablo nos muestra que fue el mismo Dios.
Él nos dice o nos está diciendo: doy gracias a Dios que se haya fijado en mí para hacer este trabajo. O también, de acuerdo a la voluntad de Dios Todopoderoso, dice el apóstol Pablo, o porque a Dios le plació tomarme para su servicio. Podríamos imaginarnos una y mil frases de cuán agradecido estaba el apóstol Pablo por haber sido llamado al apostolado. Pero en una de sus cartas no se aguantó más el sentimiento de gratitud que tenía hacia con su Señor y externó su agradecimiento abiertamente. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor que con su hijo adoptivo en la fe, con Timoteo? Precisamente cuando le escribe la primera carta. Y él dice en el verso 2, capítulo 1, verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo puntualiza en su labor y él dice que él es como aquel que ha hecho el trabajo que tenía que hacer y realizar. Por eso él mismo se denomina perito, o sea, aquella persona autorizada legalmente para dar su opinión acerca de una materia en específico, persona versada en un arte o en una ciencia. Es por eso que el apóstol Pablo dice: yo soy el perito arquitecto, puesto que él era aquella persona que había echado el cimiento necesario una y otra vez, no solo en una o dos veces, sino en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en varias partes, y todo para presentar al Señor Jesús ante la gente, porque era en él precisamente nuestro Señor Jesús, y sobre él donde se podía encontrar tres cosas sumamente importantes con lo que podrás saber si todo lo que has hecho para el Señor perdurará, si todo lo que tú has hecho para el Señor sobrevivirá. Primero, el perdón de pecados pasados. Hay muchas personas con un corazón tan sincero, pero no han venido a los pies de Cristo. El corazón sincero y las buenas intenciones no bastan. Por eso dice la Escritura: primero debe de haber perdón de pecados pasados. Uno de los grandes beneficios que se obtienen al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, es la bendición de saber que por tan grande sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, recibimos perdón, recibimos absolución, recibimos remisión de los pecados pasados, pecados que nos separaban del Señor. Y por eso dijo el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: si tú quieres, todo lo que tú hagas, todo lo que tú te esfuerces, si no has sido perdonado, de nada sirve. Todo lo que has edificado se va a derrumbar porque no tiene el cimiento que es Cristo. ¿Sí? No va a poder sobrevivir. Hagas lo que hagas, la intención, una buena fe, no te sirve de nada si Cristo no ha perdonado tus pecados. Número 2, fuerza para el presente. Ahora la persona redimida puede encontrar ayuda y protección en el momento de la aflicción. Y esto lo podrá encontrar precisamente en Cristo Jesús, porque ha dejado ahora sí de ser una persona o una unidad aislada, peleando una batalla a solas y con un universo adverso. Ahora es una unidad, pero
tomada para formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora se vive una vida en la que nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y todo porque ya formas parte del Señor. Ahora las batallas no las peleamos solos, sino que tus batallas diarias las luchas con Cristo, con Él a su lado y dirigidas por el Espíritu Santo que mora en ti. Por eso Cristo dijo en Juan 16:33, estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fuerza proviene del Señor. Por eso Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Y número 3, esperanza para el porvenir, esperanza para el futuro. Una de las esperanzas más grandes que el cristiano tiene es que algún día estaremos con el Señor. Y todo porque somos parte de su cuerpo. Es por eso que el apóstol Pablo puede gritar a los cuatro vientos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Otra de las partes de las Escrituras que demuestran que el apóstol Pablo siente precisamente esa confianza, esa plenitud, es cuando le escribe a los hermanos en Filipo, conforme, dice, a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero ojo, esta es la fe y la confianza del apóstol Pablo en su obra, en que todo lo que él ha hecho por su Señor podrá sobrevivir. Toda su construcción sobrevivirá. Ahora la pregunta va para nosotros. ¿Has hecho las cosas para Dios como para que sobreviva tu construcción? Es precisamente en lo que nos debemos enfocar, sabiendo que hemos obtenido de Él los 3 principales puntos: perdón de los pecados pasados. Ahora tenemos la fuerza para lidiar con nuestro presente y tenemos en mente la esperanza para nuestro futuro en las manos de nuestro Señor Jesús. ¿Sobrevivirá tu construcción? Dios te bendiga.